El pasado 23 de junio del 2017, la Fiscalía del Cantón abrió un proceso de investigación por captación ilegal de dinero, donde estuvieron vinculadas algunas personas, entre ellas el magíster Guido Orellana, quien en su derecho a la réplica estipulado en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, dio su versión de los hechos en este proceso. El 23 de junio del año 2017, a las 3:45 de la tarde, yo fui solicitado por la señora fiscal del cantón. Me pidió que salga interrumpiendo la labor educativa. Al salir me dijo que yo estaba detenido por captación ilegal de dinero. Desde ese momento se empezó a lesionar derechos fundamentales que tenemos las personas, porque en ningún momento se me dijo presunción o presunto. Desde ese momento se me empezó a dañar el derecho que como ciudadano ecuatoriano tengo y que está en la Carta Magna de la República. Guido Orellana hizo referencia a la acusación que recibió por parte de la Fiscalía como autor dentro de un proceso de captación ilegal de dinero en relación con delincuencia organizada. Como la señora me acusa, dice, en concurso con delincuencia organizada, que la ciudadanía sepa qué concepto tiene dentro del artículo pertinente esta figura. Yo dejo en el criterio de la ciudadanía en cuál de estos conceptos se me ha vinculado a mi persona durante los 120 días de instrucción fiscal que dictó la señora jueza, cuando se me privó de las medidas cautelares ante la petición de mi abogado en la audiencia del 24 de junio. Fue precipitada, fue ligera la intervención de parte de Fiscalía. Debió cerciorarse de la situación porque en realidad existen las medidas cautelares que está dentro de la Constitución misma. Orellana hizo referencia al proceso de detención que se realizó en el domicilio de sus padres, donde, según dijo, hubo abuso de poder y daños psicológicos para su familia. El agente que estaba comandando, el agente de la Policía Judicial que estaba comandando este operativo, botó las cobijas al suelo, botó las almohadas al suelo, y el momento en el que mi hija de 15 años entonces, había dicho, no haga eso con lloros, esa criatura, que no haga eso, esa es la cama de mis papis, ¿cómo se le ocurre a usted votar? Enseguida gritó, este agente, sin estar observando a menores de edad, a mayores de edad, mis padres, dijo, espósenle, que me esposen a mí, porque yo dije, respetes, por ser menores de edad, y usted no puede irse en contra de sus derechos. Es decir, hubo ultraje psicológico, y yo puedo demostrarlo con la versión de mis hijos, porque la ley dice que se da prioridad a la voz del niño, a la voz del adolescente. De acuerdo a la versión de Orellana, existió una grave afectación a sus derechos. Por ello, dijo, no descarta la opción de demandar al Estado por la privación de su libertad durante 17 días y demás causantes que él considera afectaron su núcleo familiar. En su momento no descarto tomar las acciones correspondientes para tratar de alguna manera de resarcir el grave daño que se le ha hecho a uno. ¿Quién a mí me responde por esos 17 días de privación de la libertad? En donde mis hijos quedaron en la orfandad, porque mi esposa también fue involucrada en esta situación. Quedaron en la orfandad. ¿Quién me responde eso? El Estado me va a responder por eso. Su abogado defensor Miguel Antonio Arias se refirió a los términos legales de este proceso de investigación, donde se determinó que no existe ninguna vinculación de Guido Orellana con el delito del cual fue acusado. Que hubo el delito de captación ilegal de dinero, desde luego, que se afectó quizás a decenas o cientos de personas en su patrimonio, por supuesto que existió ese perjuicio, pero aquí ocurre que las víctimas de este delito resultan a la final, por el enfoque de Fiscalía y del Estado a través de la Judicatura, resultan ser las victimarias. ¿Cómo es esto? Esta estructura que sí existió, que se demostró en el proceso, que fue la que organizó este proceso de captación ilegal de dinero, que este sistema es absolutamente legal, que ellos tenían autorización para operar y que la compra de los bitcoins es efectivamente un mecanismo absolutamente legal. Bajo esa figura,
se engañó a las personas para que formen parte de una red de captación de dinero y que cada vez que captaban más y más personas para integrar una estructura, una organización, entonces recibirían beneficios económicos, intereses altos y puntos para ganarse premios como viajes a Dubái, departamentos amoblados, vehículos de lujo, etcétera, etcétera. Ese fue el engaño con que este grupo, el grupo que creó realmente esta figura, captaba de manera ilegal el dinero. La juez de lo penal de de Cantón Santa Isabel ha señalado que el magíster Guido Orellana no tiene un solo elemento que le relacione con la existencia del delito, ni se ha establecido su responsabilidad. Se confirmó su estado de inocencia, pero eso no queda ahí. El artículo 11.9 de la Constitución dice que cuando una persona es afectada por un servicio ineficaz de justicia, tiene derecho a demandar al Estado la reparación integral por el daño ocasionado. Magíster Guido Orellana estuvo privado de su libertad varios días y, como ha señalado, no solamente la privación de su libertad, sino el grave daño psicológico que ello ocasionó, no puede quedar en la impunidad. Un ser humano que ha sido víctima de una persecución punitiva del Estado de una manera absurda, sin fundamento. Esta fotografía presenta la policía como elemento incriminatorio grave, es decir, una fotografía bajado del perfil de Facebook del magíster Guido Orellana con su esposa. ¿Qué prueba esto? El computador personal que tomaron del magíster Guido Orellana, lo examinaron a profundidad y se dieron cuenta que ese computador tenía solo elementos relacionados con su actividad académica como profesor que es. Esta fotografía de una vivienda prueba algo. Entonces es una irresponsabilidad realmente muy, muy, muy grave. Para privar de la libertad de un ser humano, como había dicho, se requiere que exista algún elemento.